mucho la atención que el hermano Eric esta mañana en la exposición de la palabra tocó en segunda de Pedro en el capítulo 1 también. El hermano llegó al versículo 8 y me llamó mucha la atención porque es prácticamente el contexto de lo que yo voy a predicar el día de hoy y tiene una relación muy especial. Y lo que quiero hacer en esta mañana es expandir el pensamiento que tuvimos la semana pasada, donde hicimos 3 preguntas importantes y donde estuvimos hablando de la importancia de lo que es la examinación. Y estuvimos en la carta a los Corintios la semana pasada y expresamente vimos el capítulo 13 y verso 5. Pero hoy, para expandir en ese pensamiento, para nuestra edificación, dijimos de que tenemos 2 objetivos. Y la realidad de la predicación es para obtener objetivos. Y en el objetivo de la semana pasada sigue siendo el mismo objetivo para esta semana. Se acordará que uno de ellos es de los que oyen este mensaje, o los que oyen este mensaje, que son creyentes, se aseguren que van a ir al cielo y que estas enseñanzas afirmen sus corazones. Si usted es creyente, usted sabe que va a ir al cielo, pero necesita afirmarse y esperamos que estas enseñanzas logren su propósito. Pero el segundo propósito es de que queremos inquietar los corazones, las conciencias de aquellos que descubren que no van a ir al cielo. Usted sabe, cuando alguien está oyendo la predicación, sabe, bueno, yo no hago nada de lo que la Biblia dice, seguramente no voy a ir al cielo. Entonces quiero inquietar tu corazón, quiero inquietar tu conciencia para que busques a Cristo. La Biblia claramente dice que Él es el único camino al cielo. Él es el único camino que te va a llevar a la salvación. Entonces, no es tanto en este aspecto de dejarnos sin hacer nada, sino quiero que te muevas a través de la palabra del Señor, unos para asegurarse que van al cielo y se van a afirmar a través de las enseñanzas, pero el segundo es de que hay que correr, y hay que correr deprisa a los brazos de Cristo. Yo estoy seguro de que nuestro Dios te recibe, y quiero que esto nos lleve también al entendimiento de que tomemos en serio la doctrina bíblica. Decía la semana pasada que es muy triste que muchos asisten a la iglesia como si fueran convertidos, pero no lo son. Y para ellos es también este mensaje. En el tiempo de Jeremías se clamaba siempre sobre el templo. La gente decía: templo de Jehová, templo de Jehová. Pero el que menos estaba en ese templo era Jehová. Él ya había partido de ese lugar muchísimo tiempo, ya no estaba allí. Y es triste que hoy en día mucho creyente dice lo mismo: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Pero en realidad es de que en muchos corazones, en muchas vidas, el Espíritu Santo ya está de alguna manera entristecido por nuestros malos hábitos y nuestro mal comportamiento, y que no caminamos de acuerdo a la palabra. Y hay otros que realmente no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero cualquiera de los 2 grupos hoy necesitamos hacer conciencia. La idea es de que nadie se quede atrás. La idea es de que todos vengamos al arrepentimiento. La idea es de que todos lleguemos a la presencia de Dios.
Y por eso en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a leer en el verso 10 y verso 11. Ahora, la semana pasada hablamos de examinarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a estar examinando el fruto de esa examinación. Y voy a leer el pasaje, entonces, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 al 11. Y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que esta palabra sea de bendición al pueblo en esta mañana. Pueden tomar asiento. Cuando leemos este pasaje, vuelven a surgir las tres preguntas. La primera pregunta de la semana pasada fue: ¿nos demanda la palabra de Dios que nos examinemos? Y la respuesta fue obvia y clara: sí. La Biblia nos hace entender y ver claramente que Dios demanda que nos examinemos, hagamos una autoexaminación. Ese proceso es de cada uno, una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y la pregunta que vamos a estar contestando en este día es la segunda: ¿por qué es necesario el autoexamen? Pastor, ¿por qué es necesario el autoexamen? La semana pasada, cuando leímos en la carta de los 2 Corintios 13:5, contestando a la primera pregunta, leímos que el apóstol aquí dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta es una tremenda pregunta y un reto para todos nosotros los creyentes. Examinarnos a ver si estamos en la misma fe. Y hablamos de que la palabra fe en el capítulo 13, verso 5 de la segunda carta de los Corintios se refiere a la doctrina. Se refiere a la doctrina, a la Biblia. Si esta doctrina está haciendo efecto en nosotros, y si nosotros estamos haciendo de acuerdo a la doctrina. Y respondimos esta pregunta la semana pasada. Pero ahora en la segunda carta de Pedro, contestando a la otra pregunta, ¿por qué es necesario este autoexamen? El apóstol aquí dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar o hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Luego dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el contexto, especialmente el que estaba enseñando hoy nuestro hermanito Eric en la mañana, habla el apóstol de la potente gracia, la gracia de Dios que transforma. Habla de que los pecadores han sido llamados para ser transformados, pero no bajo un poder cualquiera, sino a través de la potencia de esa gracia de parte de Dios. Pero esta gracia potente no solamente transforma, sino que también nos equipa, también nos da lo necesario para nuestra salvación. El pecador en sí, la persona en sí, no puede proveer estos elementos. Cada uno de nosotros tenemos unas limitaciones que se hacen evidentes, especialmente en lo que es el proceso de la salvación. Hay cosas que tú ni yo podemos proveer.
Hay cosas que este mundo jamás podrá proveer. Y Dios, mostrando esta gracia gloriosa, nos da los elementos necesarios para nuestra salvación. Estoy hablando dos de ellos principalmente. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. Nadie de nosotros se puede arrepentir porque quiere arrepentirse. Tiene que ser dado de parte de Dios, producir arrepentimiento en nuestro corazón. Ninguno de nosotros tampoco puede dar la fe. Esta fe proviene de parte de Dios. Y la fe nos lleva a creer en Él, a creer en todo lo que Él dice. Y ahora, cuando hemos sido proveídos de estos dos elementos importantes, la fe y el arrepentimiento, el pasaje de Pedro exhorta a sus lectores a que ejerzan con toda diligencia, con toda atención, con todo esfuerzo, con todo máximo interés, la gracia que Dios ha plantado en sus corazones por medio de su Espíritu. Tú y yo debemos de ejercerlo. Nos ha dado Dios los elementos importantes, el arrepentimiento y la fe. Y cuando Dios da la fe y el arrepentimiento, estos dos de alguna manera nos tienen que llevar a otras cosas. Veamos de que en nuestra preparación, o la preparación que Dios está haciendo en nosotros, lo elemental o lo necesario son estos elementos: el arrepentimiento y la fe. Pero esto nos tiene que llevar a otras instancias. Esto nos van a llevar a desarrollar otras cosas. Lo que dice en otras palabras el apóstol Pedro aquí es que no nos conformemos con nuestro estado actual. Estamos muy contentos y regocijados de que somos santos, de que nos hemos arrepentido y de que tenemos fe. Pero el apóstol dice: no se conformen a ese estado solamente, sino que tiene que de alguna manera esto cambiar en algo más. Tenemos que progresar. Tiene que haber un progreso, especialmente en la vida de los creyentes, y hacer con la vida que Él me dio algo. Cuando tú mandas a tus hijos a la escuela, no los mandas a perder el tiempo. Ciertamente ellos no llevan el conocimiento, pero la escuela les va a proveer todo el conocimiento que ellos necesitan para ser exitosos en la vida. Y tú esperas el día ese de la graduación, y tú estás contando los días y los minutos para que tu hijo o tu hija se gradúen, y que muy pronto ellos utilicen este conocimiento para hacer algo más con ellos. Una dependencia de los padres, un moverse quizás de ciudad, un progresar. Ninguno de nosotros va a la escuela y nos quedamos contentos y decir: ya fui a la escuela y con eso estoy contento y no voy a progresar en algo más. Ciertamente necesito un trabajo, he estudiado en algo para poder progresar, ganar más que los demás. Entonces, cuando Dios nos da la fe y el arrepentimiento, estos son elementales, son cosas elementales necesarias para la salvación. Pero no es todo lo que Dios espera de nosotros. Un agradecimiento y hasta allí quedó. Nos demanda un progreso, el progreso de nuestras vidas. La segunda carta de Pedro, si leemos allí en el capítulo 1, versos 5 al 7, en el contexto nos vamos a dar cuenta. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Cuando nosotros leemos este pasaje, el verso 5 tiene una palabra que aquí aparece y es diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. En el griego, esta palabra es espoude o espoudazo con Z. Y cuando vemos la definición de esta palabra, lo que significa es celo. La palabra diligencia es celo, solicitud, ansia, prisa, desesperación, desesperado por buscar trabajo. ¿Usted se ha dado cuenta de alguna persona que anda buscando trabajo llega a un punto de desesperación y hace todo lo posible, se mueve a todos los pueblos, se mueve a todas las compañías, busca entre los amigos, busca entre los vecinos, busca entre las amistades que alguien le dé información sobre un trabajo o alguien le pueda dar un trabajo? Y usted ha contemplado, al igual que yo, ese sentimiento que nos embarga cuando estamos desesperados. La palabra diligencia es la que aparece allí, con la misma sustancia, con la misma definición. Y el apóstol dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, toda prisa, en otras palabras, apresurando tu paso, corriendo, poniendo todo a punto de desesperación. Dice, a esto con toda diligencia, por esto mismo, dice, a lo que ya tienes, a lo que Dios te dio en el inicio, que nos dio fe, nos dio virtud, nos dio conocimiento, nos dio piedad, nos dio muchas cosas. Los atributos de Dios que también fueron impartidos a nosotros. Pero Él dice, ahora a vuestra fe, dice, añádele virtud. Pero ya tengo virtud, entonces a la virtud añádele, ¿qué dice ahí? Conocimiento. Y ahora el conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si usted se da cuenta, nos lleva a un crecimiento, a un progreso. Y es increíble la forma en que Él nos lo dice. En otras palabras, el apóstol nos dice aquí que tenemos que ejercer todas las gracias espirituales que Dios ha obrado en nosotros al darnos el don de la fe. Todo esto es un paquete y Dios nos lo ha dado, pero ahora tenemos que ejercerlo. Ahora tenemos que trabajar sobre eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, dice el apóstol, darle toda nuestra energía, todo nuestro enfoque a todo lo que Dios me ha dado. Cuando tú estás sentado en esa silla, quizás tú te preguntarás, ¿qué es lo que yo tengo? Y a veces buscamos simplemente algún tipo de talento que los demás puedan admirar. Y nos olvidamos que Dios nos ha dado un ramillete entero de regalos, junto con la fe y junto con el arrepentimiento. Pero no lo hemos visto todavía, porque no le hemos puesto toda nuestra energía para crecer en lo que Dios nos ha dado. Ahora, es algo interesante la manera como lo define el apóstol Pedro. Y la manera como lo define el apóstol Pedro es de que tú te tienes que mover. En otras palabras, cansados y no queremos hacer aquella tarea. Simplemente con el hecho de un día levantarnos y decir, hoy no voy a ir a trabajar porque no me siento con ganas de ir a trabajar. O cuando tienes que hacer una tarea y dices, esto lo dejo para otro día porque simplemente no tengo el deseo de hacerlo. Entonces, esto es lo que habla
el apóstol de que nosotros tenemos que mover esa voluntad. Ahora, hay situaciones donde tenemos ese pensamiento, pero de alguna manera de pronto cambia la situación y dices, no, me voy a ir a trabajar. Y te mueves, tu voluntad se mueve. En un momento estabas donde hoy no voy a ir a trabajar y de repente cambia tu pensamiento y dices, hoy voy a ir a trabajar. O dices, tengo que hacer esta tarea y tu pensamiento inicial es, no lo voy a hacer, pero de pronto dices, no, lo voy a hacer ahora porque después no voy a tener tiempo. Y consigues haciendo lo que tienes que hacer. Esto es lo que hace o lo que nos explica el apóstol de que tenemos que mover nuestra voluntad, el querer hacer algo. Quizás nuestro pensamiento es, yo no quiero estudiar, yo no quiero colaborar, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Pero el apóstol dice, este no es un problema que te falte algo. Tú estás equipado con todo lo necesario, pero tienes que mover tu voluntad. Tú lo tienes que hacer. Dios impacta, o la palabra de Dios impacta 3 áreas importantes en mi vida. Impacta mi mente, impacta mi corazón, pero también impacta mi voluntad. Mi voluntad. Y es lo que habla el apóstol aquí en esta sección. Entonces, es aquí en el contexto del verso 5 al 7, en donde nos llama a los creyentes a esforzarnos. Esto no es algo mágico. Esto es mover nuestra voluntad, querer hacerlo, animarnos a hacer el objetivo. Saber cuál es el estado de mi corazón. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de mi esfuerzo. Esto no tiene que ver absolutamente ya nada con la salvación. Ahora yo tengo que moverme a querer hacerlo. Quiero saber cuál es el estado de mi alma inmortal. Quiero saber cuál es el estado de mi corazón. Me tengo que asegurar que verdaderamente yo soy un creyente. Segunda de Pedro, en el verso 10, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. A través o a raíz de este pasaje salen 2 cosas importantes, o hay 2 cosas importantes incrustadas en estas palabras. 2 cosas importantes que se encierran en este versículo. Veamos la primera. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Cuando hablamos de la vocación y hablamos de la elección, las cuales están unidas, habla de una actividad. Habla de una actividad, habla de una responsabilidad. Entonces, primero dice el apóstol, ustedes como creyentes los exhorto a que tengan una actividad. Y el apóstol lo dice claramente, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tienes que tener una actividad. Cuando nosotros nos dan un trabajo, nos dicen, esto es lo que va a hacer usted. Usted tiene una responsabilidad. Nadie nos contrata para no hacer nada. Nos contratan para hacer algo. Si usted va a un supermercado, le pueden dar la posición de ser un cajero o una cajera. Pero esa es su responsabilidad. Se le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer, pero usted tiene que mantener las cuentas claras. O quizás pudiera mismo dentro del supermercado ser la persona que pone todos los productos en orden. A usted le van a dar una cantidad de cosas que hacer, pero es su responsabilidad ponerlas en orden en esos shelves. Si usted es un driver de Uber, su responsabilidad es
manejar. Usted no va a estar sentado en el asiento de atrás. Usted tiene que tomar control del vehículo, saber a la dirección a dónde va. Esa es su responsabilidad. El cliente se va a sentar y va a esperar que usted lo lleve. Es más, posible o ella posiblemente tomarán un periódico para leer y no se fijarán en el camino que van. Su responsabilidad es llevarlos a la dirección que Él les dijo que le llevara. Como ven, todos tenemos, se nos exhorta a tener una actividad, una responsabilidad dentro del reino de Dios. Dice aquí en muchas versiones, hablando de esta palabra que utiliza el apóstol cuando dice procurar, estar firmes, unos utilizan la palabra ser diligentes, la que explicamos, ser celosos, tener solicitud, ser ansiosos por hacerlo, tener una desesperación, esforzarte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Con qué? Con todo mi ser, con toda mi fuerza, con todo mi esfuerzo. Es decir, que tenemos que involucrarnos al 100% en esa actividad establecida por Dios. 100% en esa actividad que viene a ser nuestra responsabilidad como creyente. Entonces, esta actividad, ¿qué es lo que es? ¿Es simplemente algo que hacer? No. Esta actividad de la que nos habla el apóstol, o a lo que nos exhorta el apóstol, es el fruto de la fe. Es el fruto de la fe. Es la evidencia de la fe. Es la obra de la fe. Entonces, esta es la evidencia que Dios ha puesto en nosotros. En una connotación, el apóstol Pablo es movido por el Espíritu Santo a utilizar la misma forma de pensamiento en el libro de Efesios capítulo 4 y verso 3, y él dice solícitos, o diligentemente pudiéramos hablar otra vez de lo mismo. Dice solícitos, estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos llama entonces prácticamente a no ser superficiales. Un creyente superficial que no está envuelto en ninguna responsabilidad del reino. Entonces nos exhorta a tener una responsabilidad, a no ser superficiales. Pero si pudiéramos comunicarlo de una mejor manera, lo que el apóstol dice en el libro de Efesios es: huyan de la pereza. Y creo que eso sería más claro y quizás de alguna manera más convincente en nuestros corazones. Huir de la pereza con toda la diligencia. Dice ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta porción se necesita esfuerzo. Se necesita mi voluntad. Necesito moverme, mantener. Es mi responsabilidad guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en medio de la congregación. Y esto lo voy a hacer a través de huir de la pereza. Y ciertamente nuestras congregaciones están afectadas por la pereza. Y la pereza viene de una palabra latina que es pilgritia, una palabra formada de lo que es piger. ¿Y qué es lo que significa esta palabra piger? Resistencia al trabajo. Resistencia al trabajo. Y quizás muchas veces no lo entendemos, pero la pereza, eso es lo que significa. Resistirnos a trabajar. Resistirnos a cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces usted ha visto que despiden a una persona porque no hace su responsabilidad? Usted puede darle trabajo a una persona, pero a los pocos días o cuando se hace la entrevista le promete a esta persona que va a hacer esto y va a hacer el otro. Yo lo que quiero es el trabajo. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y se comprometen a un montón de cosas. Cuando el trabajo ya está seguro, a las 3-4 semanas se empieza a notar
que ha bajado en su calidad como trabajador. Y muchas veces empieza a verse la pereza en estas personas. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando para el lugar que trabaja? Pero cuando usted agarra confianza, en los días primeros de su trabajo llegaba 15 minutos antes. Ahora llega 15 minutos después y otros hasta media hora después de su tiempo que tienen que entrar en el trabajo. Nos empezamos a descuidar totalmente porque pensamos que ya tenemos aseguradas ciertas cosas. Un compañerismo, ahora me he vuelto amigo del patrón y ahora eso me da derecho a llegar tarde. Ninguno de nosotros aquí podemos decir eso con Dios, porque ahora ya Dios es mi amigo. Antes yo era enemigo de Dios, pero ahora ya soy amigo de Dios porque me ha dado fe y arrepentimiento. Entonces, debido a esa amistad que tengo con el Dios Supremo, yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo evadir todas mis responsabilidades como creyente. En realidad, esa no es lo que nos explica la palabra de Dios. Al contrario, esta palabra dice que huyamos de la pereza porque es una necesidad, esto es de vida o muerte. Tu salvación no es cualquier cosa. Esto es una situación de vida o de muerte. Y nos tenemos que entregar con toda diligencia, con todo el esfuerzo. Como comenzamos el primer día, tenemos que seguir el segundo día y el tercer día y la primera semana de convertidos, después el primer año, el segundo año, después llegar al 10º año. Y todo el tiempo que seamos creyentes, el apóstol dice que debemos de prestar atención a estas cosas y dedicarle todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia. El apóstol dice en el verso: procurar hacer firme vuestra vocación. Tu actividad, tu responsabilidad tiene que estar firme. En otras palabras, lo que dice el apóstol es: tenemos que asegurar algo. ¿Y qué es lo que vamos a asegurar como creyentes? ¿Cuál es lo que tengo que asegurar como evidencia de la fe? ¿Qué es lo que yo tengo que asegurar? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es confirmar. Y cuando se confirman 2 veces, la palabra ya no se convierte en afirmar, sino en reafirmar. Y cuando se dice 3 veces, ya no es reafirmar, sino ratificar que algo está en su sitio. ¿Y qué es ese algo? ¿Cuál es ese algo que está en su sitio? Es mi vocación, es mi elección, es el llamamiento, es mi responsabilidad. Eso está en su sitio. Y esto es muy importante. Tratar de cuadrar esto en algún lugar nos va a llegar solamente a una respuesta. ¿Dónde pongo esta situación? Bueno, esto solamente puede entrar en la responsabilidad del creyente. Cada uno de nosotros somos responsables. Ahí es donde se va a poner en evidencia de que si tenemos fe, una fe que una vez se nos fue dada, si esa fe que se nos fue dada es una fe viva o es una fe muerta, o simplemente estoy perdiendo el tiempo. Ahora, dentro del entorno arminiano pentecostal y otras líneas también cristianas, usted se ha dado cuenta, se exige que el hombre tome una decisión para convertirse. Se exige. Es decir, me convierto porque yo quiero convertirme. Tome su decisión ahora. Tome su decisión ahora. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Conviértase. Y la gente viene y se convierte y luego todo queda allí. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de nuestras iglesias hemos estado sufriendo con el mismo síndrome. Una vez que ya me convierta a Dios, ya Dios hará todo lo demás. Y quizás dentro del núcleo de la iglesia reformada, de la iglesia cristiana,
esta mentalidad está allí. Una vez que Dios me salva, eso es todo lo que yo necesito. Me voy a poner a dormir y no hacer nada. Dios hará todo lo demás. Él ya irá poniendo todas las cosas en orden. Pero esto no es lo que la postura bíblica. Esta es una gran equivocación de todos nosotros. Porque la gran aportación de los reformadores en su tiempo es lo que es opuesto a la salvación. En el sentido de la salvación, yo no opino. En el sentido de la salvación, yo no decido. Es Dios el que decide por mí. Si Él me quiere hacer salvo o no me quiere hacer salvo, no depende de mí. Yo no tomo y le digo, bueno, hoy me siento como que yo quiero ser salvo. Es Dios el que me ofrece los elementos necesarios para que se produzca el milagro de la salvación. Y hemos visto que los requisitos importantes de ellos, uno es el arrepentimiento. Me tengo que arrepentir. No puedo solamente decir me convierto. Antes de que yo pronuncie las palabras, tiene que haber un arrepentimiento genuino que me mueva, que mueva mi voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué quiero recibir ese milagro en mi vida? Porque estoy arrepentido del pecado. Necesito ahora el elemento de la fe para creer lo que la palabra de Dios dice. Necesito la fe para poner mi confianza en Jesucristo y entender que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y necesito la fe para creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo no puedo decidir, como tampoco yo pude decidir cuando yo quería nacer. Simplemente se dio un día en que yo nací, pero yo no le dije a mi mamá o a mi papá, voy a nacer tal fecha. Ese día se dio. Tú naciste igual. Ninguno de nosotros decidimos cuándo nacer. Pero sí decidimos dónde vamos a vivir. Sí decidimos dónde vamos a trabajar. Sí decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Sí decidimos con quién nos vamos a casar. Decidimos cuántos hijos vamos a tener. Se da cuenta de que no es simplemente decir soy salvo y dejar que todo lo demás caiga en su lugar, porque Dios lo va a hacer. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12 en adelante, nos dice claramente que no nacemos de voluntad de hombre y que no nacemos de voluntad de nadie, sino de Dios. Es la voluntad de Dios cuando nacemos de nuevo. Pero ahora que estamos diciendo en esta mañana, que mi responsabilidad yo tengo que decidir en ella. En otras palabras, yo no pude decidir cuando fui salvo. El Señor me salvó. Aparecieron los elementos del arrepentimiento y de la fe. Pero ahora se da otro proceso, que es el proceso de la santificación. Y tú decides todos los días en ese proceso. Dios no decide en eso. Dios nos lo ha dado. Y hemos nacido de nuevo y entramos al proceso de la santificación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos todos los días? Tomar decisiones, ya sea positiva o negativamente, que afectan nuestro proceso de santificación. Y lo puede afectar de una manera positiva o lo puede afectar de una manera negativa. Tú decides lo que vas a hacer en ese día. Tú decides lo que vas a hacer. Tú vas a mover tu voluntad a hacer lo que tú quieres hacer, ya sea para el bien o ya sea para el mal, pero tú eres el que decide. No viene el diablo a decirte lo que vas a hacer. Lo que tú tienes es una instrucción bíblica de lo que tú debes de hacer, pero tú tomas la decisión si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer. En el proceso de la santificación no hay nada forzado. Dios no te fuerza. Dios nos ha llamado de la muerte a la vida, pero ahora nosotros tomamos las decisiones en qué es lo que voy a hacer con este proceso de santificación que Él me dio. Entonces, en la santificación, amados hermanos, el hombre tiene que trabajar con ahínco, con esfuerzo, para evidenciar
para poner a trabajar los frutos del Espíritu. Tú tienes los regalos de Dios, pero no los ponemos a trabajar, no los ejercemos. Y esto nos lo ha dado Dios para que nosotros los ejerzamos. Es decir, que en la salvación soy justificado gratuitamente, ¿correcto? Sin que yo participe. Pero en la santificación tengo que participar, tengo que actuar, tengo que esforzarme, tengo que trabajar y tengo que poner en acción el fruto del Espíritu de Dios. Lo que Dios ha puesto en mí, lo tengo que poner en acción. Así que nos llama aquí entonces a una actividad. ¿Cuál es esa actividad? Tienes que poner a trabajar los frutos del Espíritu Santo. Esa es tu responsabilidad. Si lo pudiéramos decir en otras palabras, es: tienes que edificar la iglesia con lo que Dios te ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. Y bajo esa responsabilidad le tengo que dar cuentas a Dios. Créame que cada uno que está sentado en esa silla piensa que no tenemos que entregar cuentas. Vamos a tener que entregar cuentas a Dios por esta actividad que es nuestra responsabilidad. Así que tengamos en mente eso. Entonces, cuando Dios nos llama a tener una actividad o nos llama a tener una responsabilidad que vamos a tener que dar cuentas, es porque Él nos llamó de la muerte a la vida. El muerto no puede hacer nada. Pero ahora estamos y clamamos y decimos que estamos vivos. Dios no te llamó a la vida solamente para llamarte a vivir. Dios te llamó. Dios nos llamó y nos dio vida para que hagamos algo con esa vida. No estamos solamente de adorno. Somos el equipo que Dios ha formado para trabajar, pero no trabajamos solamente sin nada. Él nos ha dado todas las herramientas para edificar la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa actividad? Porque tengo que tener una responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué? Lo que menos quiero es tener una responsabilidad en la iglesia. Yo lo único que quiero hacer es llegar a oír el sermón e irme a mi casa. Y no quiero estar envuelto en nada. Estamos muy equivocados. Dios demanda que tengamos una responsabilidad en la iglesia. Porque todos estamos dotados de los regalos de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Bueno, Dios llamó a los peores seres humanos. Y digo peores porque yo estaba incluido allí. Todos nosotros Dios nos llamó, que éramos rebeldes, enemigos, dice la Biblia, de Dios. No podíamos alabarlo, no podíamos decirle a Dios, no podíamos decirle a mi amigo porque éramos enemigos de Dios. Y eso es claro. Muchos asesinos, éramos asesinos, matamos al Señor nosotros. Éramos lo peor de lo peor. Y ahora Dios nos llama a la vida y nos da una actividad, una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios me da esa responsabilidad? ¿Para que yo me canse en el culto? ¿Para que yo esté ocupado toda la semana? ¿Será que por eso Dios nos da algo que hacer? No. No es solamente eso, sino que esta actividad nos ayuda a asegurarnos quiénes somos. La responsabilidad de quiénes somos. En otras palabras es: yo ya no soy lo que era antes. Antes, ladrones, mentirosos. Antes éramos de todo lo perverso. Ahora, la responsabilidad nos hace recapacitar y ver que hemos cambiado. Que ya no somos lo que éramos antes. El mentiroso dice ahora: yo antes era un mentiroso, pero ahora estoy comprometido con el reino de Dios. Y ahora puedo ver la gran diferencia. He dejado de mentir. He dejado de pecar. He dejado de engañar a mis hermanos. He dejado de hacer las cosas que hacía antes. Ese es el propósito de esta actividad.
lo que significa que hemos recibido, amados hermanos, el llamado eficaz y que realmente ha producido algo en nosotros, un cambio que se evidencia a través de la responsabilidad. Tengo una evidencia. Trabajo en la iglesia, edifico la iglesia, y no porque simplemente tenga que hacerlo, sino es mi responsabilidad porque estoy dotado de los elementos necesarios para llevarla a cabo. Y cuando la llevo a cabo y otros son bendecidos, me doy cuenta de que yo he recibido el llamado eficaz de parte de Dios. En otras palabras, yo ya no estoy muerto, sino que estoy vivo. En el caso de Nicodemo, no era nada más que puro conocimiento. Nicodemo sabía de todo. Sabía la ley, sabía el Antiguo Testamento, pero era todo simplemente conocimiento. La realidad es que Nicodemo estaba muerto. El Señor lo ve y le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que cuando nazcas de nuevo, entonces vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos vas a tener una actividad, una responsabilidad. Voy a concluir en esta mañana. En el libro de Proverbios, en capítulo 28, y en el verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero definir esto en 2 minutos. Hay algunos pecados y debilidades, note usted, hay pecados y hay debilidades que todos nosotros reconocemos. Yo sé cuáles son mis debilidades y yo sé cuáles son mis pecados en este punto. Pero también hay gente que ve, al verme a mí, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis pecados. En otras palabras, no engaño a la gente. Ellos pueden ver mis debilidades, ellos pueden ver mis pecados. En otras palabras, todo está a la luz. No hay nada encubierto. Tú me puedes ver y sabes de lo que yo sufro. Yo te puedo ver y yo sé de lo que tú sufres. Todo está a la luz del día. ¿Qué es lo que se necesita aquí? Mover la voluntad. ¿Para qué? Para cambiar, accionar, hacer cambios. Si yo sé de lo que estoy padeciendo, de lo que estoy sufriendo, un ejemplo, si yo sé que fumo, si yo sé que tomo, si yo sé que hago esto y el otro, y sé que es un pecado, y mi esposa lo sabe, y mis hijos lo saben, todo está a la luz del día. No hay nada encubierto. Para cambiar esas cosas yo tengo que mover mi voluntad, porque ya soy un hijo de Dios, pero ahora necesito tomar acción en mi responsabilidad como creyente. Yo tengo que decir: yo voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, porque ciertamente yo ya no estoy esclavo al pecado. Antes, cuando no era creyente y decía estas cosas, era difícil porque estaba esclavo al pecado, y el pecado ejercía cierto poder en mí y no lo podía dejar. Pero ahora soy templo y morada del Espíritu Santo, y la Biblia dice que ya no soy más esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tomar una decisión. Es más, no es una decisión solamente, sino es un accionar, mover mi voluntad a dejar de hacerlo. Si soy un cheater, engaño a mi esposa, ahora soy hijo de Dios. Ahora yo tengo que accionar y decir: yo ya no lo voy a volver a hacer. Tengo que someterme a la responsabilidad que Dios me ha dado y enfocarme en la actividad que Dios me ha dado. Y estar viendo mujeres lo único que va a causar es tropiezo con mi responsabilidad. El estar haciendo lo que no debo de hacer, lo único que va a hacer es causar tropiezo en mi responsabilidad con Dios. Si soy perezoso, de igual manera, es un obstáculo a mi crecimiento en mi responsabilidad. Si veo demasiada televisión, cuando pudiera estar sometido a leer, a instruirme, eso también es un obstáculo. Hay cosas
cosas que ponen obstáculos para el desarrollo de tu actividad, de tu responsabilidad. Entonces hay pecados que yo miro y que tú también miras. Lo que yo tengo que hacer es accionar a cambiar esas cosas. Pero también hay otra situación aquí. Hay otros pecados y debilidades que nadie ve, que ni yo mismo veo, que el hermano no lo ve, que están escondidos, que nadie los ve. Entonces, en esta situación se necesita la revelación de Dios, revelarnos ese pecado, porque tú no sabes que lo tienes y otra gente no lo puede ver. Tal vez en público tú no lo manifiestas y es por eso que nadie se da cuenta de ello. Tal vez lo manifiestas tú solo. Entonces se necesita, lo haces inconscientemente, se necesita que Dios nos diga cuál es ese pecado. ¿Cuál sería ese pecado? Quizás en unos ejemplos a través del Espíritu que nos enseña todo lo que está escondido dentro de nosotros pudieran aparecer estas cosas. El temor a cambiar. El temor a cambiar es un pecado. Yo no voy a cambiar. Tengo miedo a cambiar. Eso es un pecado. No puedo actuar como un hijo de Dios. Eso es un pecado. Tú puedes hacerlo y tú tienes la libertad en Cristo. La pereza porque se requiere un esfuerzo y todo el tiempo estás perezoso. Esto es un pecado también. Y quizás tú no lo notas y piensas que es normal porque todo lo hacen. Pero no es normal. Y de acuerdo a la palabra de Dios, no es normal. ¿Qué tal la rebelión? ¿No será otro pecado escondido? Quizás somos rebeldes con Dios en nuestro corazón. Quizás de palabra no lo somos, pero de corazón lo somos. Y quizás no lo decimos. Y quizás a veces ni siquiera sabemos que lo hacemos. Pero somos rebeldes en contra de Dios. Y se necesita que Dios revele estos pecados. ¿Y cómo lo vamos a hacer para saber? A través de la oración, a través de la confesión de pecado, a través de leer la Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Nuevamente, mi responsabilidad es buscarlo. Dios no se va a aparecer como arte de magia. Yo tengo que hacerlo, mover mi voluntad. En primer lugar, entonces, los pecados que todos ven y que yo veo, pero igual, necesito actuar. Y los pecados que yo no veo o que soy inconsciente de ellos, igual. Dios me llama a tener una responsabilidad de buscarlo y de examinar mi corazón, porque no sé de lo que yo padezco muchas veces y tiene que ser revelado por el Espíritu Santo a través de su Escritura. Pero también, amados hermanos, hay otro que necesitamos verlo y hay pecados y debilidades que todo el mundo ve, pero que yo no veo. A mis ojos yo me miro al espejo y digo, yo soy perfecto. Y todo el mundo está diciendo, no, tú no lo eres. Cuando yo me veo, digo, yo hago todas las cosas bien, pero todo el mundo sabe que lo que estoy haciendo es incorrecto. También en esta situación, amados hermanos, estamos ciegos porque no lo podemos ver lo que otros ven en nosotros. No vemos nuestras propias debilidades. Necesitamos entonces en este caso lo que se llama la corrección. Diga conmigo, la corrección. ¿Que alguien me regañe? No. A lo que me estoy refiriendo es que a otra persona nos llame la atención a través de la palabra y que nos diga, lo que tú estás haciendo no está correcto. Y quizás cuando alguien nos lo enseñe, vamos a decir, wow, yo no lo había visto de esta manera. Yo pensé que yo estaba haciendo lo correcto, pero no estaba haciendo lo correcto. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, perseguía a la iglesia y él pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando era incorrecto. Se necesitó que alguien le llamara la atención y le dijera, esto es incorrecto. Inclina tu rostro. Vamos a dejar este lugar. Señor, en esta segunda clase de mi serie, Señor, de examinarnos unos a otros, vamos viendo, Señor, la segunda pregunta del día de hoy. Porque necesitamos
necesario el autoexamen porque me puedo dar cuenta si estoy fallando en mi responsabilidad. La próxima semana voy a estar hablando sobre cómo debemos de examinarnos. Te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos des fuerza para estar aquí la semana que viene en la iglesia. Por lo que falta del día, Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo y que cada uno tenga una bonita tarde. Que Dios lo bendiga en el nombre del Señor y todos decimos amén. Estamos despedidos.